aquí esta tarde. Por favor, gracias a ustedes. En esta institución en la que formamos docentes, construimos la memoria de nuestra propia institución y somos parte de la memoria social, de la transmisión de nuestra historia a las jóvenes generaciones. Así que a través de proyectos específicos, desde las materias, desde cada una de las cátedras, como institución educativa que forma docentes, reafirmamos permanentemente el compromiso que tenemos con los derechos humanos y con quienes son un ejemplo de lucha, las madres, las abuelas, que convirtieron el dolor más profundo en acción. Gracias a la organización, a la lucha, gracias a la constitución de la idea del derecho a la identidad, hoy muchos nietos están recuperados, han sido restituidos a sus familias y conocen su identidad. Seguimos como institución y como sociedad comprometidos en la búsqueda de otros nietos, de otras nietas que hoy, adultos, merecen saber quiénes son. Memoria, verdad y justicia. Claro que sí. Bueno, no sé por eso si vos cómo querés si vos te querés presentar primero, si nos contás y después te hacemos preguntas. No sé cómo fue el tema, digamos, yo hace mucho mandé un mail que teníamos ganas de organizar esta actividad, me comentaron que la estaban organizando con nietos y cuando me dijeron que venías vos, me alegré, como te escribí, y me sorprendí mucho y me parecía que no sé si fue casualidad o no, el hecho de que tu mamá fue alumna de la escuela. Así que nada, hoy de nuevo me puse a revisar y encontré los legajos que dice que estuvo el de 1962, 63, 64, 65, 66 en la escuela. Así que por eso, no sé si fue por casualidad o no, pero me parece doblemente potente que sea con vos con quien podemos charlar, habiendo tu mamá concurrido al normal. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Sí, bueno, en realidad fue un poco porque de casualidad, digamos. O sea, yo en el momento en que acepté la invitación no me habían aclarado qué institución era, y ni bien lo supe, dije, bueno, qué casualidad, qué bueno, porque realmente, bueno, es todavía más emotivo para mí, y espero transmitirlo, que no se note demasiado, digamos, poder hacer una exposición clara, pero al mismo tiempo siento que tiene mucho que ver también con la identidad de la institución, ¿no? Entonces, a mayor razón, espero que pueda servir, sea de utilidad para todos y todas, justamente, ¿no? Bueno, yo en realidad, por lo general, lo que hago es hacer una pequeña exposición de mi testimonio, por así decirlo, de mi historia de vida, sería en realidad, y después espero la participación y las preguntas, ¿no? Que en realidad hay tanto para decir, hay tanto para contar, que sería muy largo y aburrido que yo cuente todo, sino quiero que contestar a las inquietudes, saber más, digamos, qué es lo que les interesa, ¿no? A ustedes en general. Así que, si les parece bien, iría por ese lado, o si no, ustedes me dicen, no hay problema. Me puedo adecuar. No, me parece bárbaro. Empezá a contarnos vos y después vemos lo que surge. Dale, perfecto. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Miguel, me dicen el Tano, y bueno, me apellido es Santucho. Soy hijo de Cristina Navajas y de Julio Santucho. Nací en octubre del 75. Bueno, en realidad ayer cumplí 45 años. Y bueno, soy el segundo de dos hermanos, de dos hijos de Cristina. Disculpen un segundo que tengo un problema, la perra quiere participar, pero bueno, ya pronto la vamos a... Estamos acostumbrados, nos pasan todas las clases, así todo que quédate tranquilo, todo el tiempo nos pasa. Y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Bueno, como le decía, yo nací en octubre del 75.
Mi papá y mi mamá en ese momento ya estaban militando, ellos eran militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y bueno, yo la verdad de mi mamá no tengo recuerdo porque ella el 13 de julio del 76, o sea, antes de que yo cumpliera un año, fue secuestrada en un departamento de la calle Warnes, en Villa Crespo. En ese momento estaba con mi tía Manuela, la hermana de mi papá, y con otra compañera, Alicia Dambra, en un departamento que era un departamento familiar, no era un departamento de la militancia, o sea, era supuestamente seguro, pero bueno, claramente en esa época no había nada seguro, y bueno, a partir de ese momento, del operativo que secuestra a mi mamá, mi tía y la compañera, quedamos en el departamento solos, tres bebés, tres chicos, mi hermano, que es 2 años mayor, y mi primo, el hijo de mi tía, Diego, que tenía unos meses más que yo. Por esas casualidades, nosotros no fuimos secuestrados. Hubo otros casos que sí, que los chicos que se encontraban en los departamentos eran apropiados. Después nos pudimos enterar durante el proceso que se hizo por el plan sistemático de apropiación de bebé, que eso pasó, o sea, después de una cierta fecha, creo que fue a fines justamente del 76, por disposición justamente de las fuerzas represivas, no se dejaba más testigos, más gente en los departamentos, o sea que si hubiese pasado unos meses después, seguramente sería uno de esos 500 chicos que fueron apropiados durante la dictadura. Bueno, la historia de mi familia es, mi mamá, Cristina, era la mayor de 2 hermanos, de clase media. Ella se crió en Caballito, una clase media en ascenso de los años 60, una Argentina que, digamos, permitía este ascenso social. De hecho, unos años después se mudaron a Barrio Norte, ahí cerca de donde está su colegio, en la calle Uriburu y Santa Fe, ahí cerquita. Y bueno, mientras que mi papá era de la familia Santucho, una familia tradicional de Santiago del Estero, el último de 10 hijos, o sea, de 10 tenía 9 hermanos. Y bueno, como solía pasar en esa familia tradicionales, sobre todo religiosas, a él lo encomendaron, digamos, hizo carrera, digamos, de eclesiástica, fue al colegio Pupilo en Córdoba, y después estudió teología y se iba, digamos, iba a egresar de cura, ¿no? No sé cómo se dice bien, yo con esos nombres no lo manejo bien, pero bueno, esto viene a raconto porque después Cristina, después de egresar de su institución, estudió sociología en la Universidad Católica, que en ese momento funcionaba en la calle Reconquista, donde hoy está el convento San Ramón, y era justamente el lugar a donde residía mi papá en el último año ya de su carrera. De hecho, se conocieron en ese lugar, digamos, mientras, en esos años donde la sociedad argentina y un poco en todo el mundo estaba frente a una gran movilización, una gran generación, digamos, de acciones y de posiciones. Se quería construir un mundo más justo, un mundo mejor, y había una gran movilización en la sociedad, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, social e inclusive también político. Digo esto porque es importante contextualizar el momento en el que estamos hablando y el momento en que ellos tomaron esta decisión de empezar la militancia y de tratar de generar unas condiciones mejores. Yo quería aportarle, digamos que, bueno, mi mamá Cristina hacía parte de un grupo que hacía trabajo comunitario en la Villa Fiorito. Ella era la coordinadora del grupo y hacían todo tipo de actividades, desde arreglar las calles o mejorar el sistema, digamos, de los servicios, hasta justamente ayudar a las necesidades de la gente que vivía, ¿no? Además de eso, mi mamá, como bien saben, era
tenía espíritu docente y adentro de la digamos, tarea que cumplía en el partido era esa de educar, ¿no? Ella era parte de lo que se llamaba las escuelas, que era la formación política de los militantes que entraban a la organización, dando algunas distintas materias. Creo que ella enseñaba historia de las revoluciones latinoamericanas, entre otras. Bueno, volviendo al relato, digamos, después de que nos dejan en ese departamento de la calle Warnes, mi abuela viene avisada por una vecina que había unos chicos llorando, desesperados en el departamento, nos viene a rescatar, nos viene a buscar, y a partir de ahí empieza, digamos, esta búsqueda de mi abuela, esta búsqueda sobre todo por saber de su hija dónde estaba, pero en ese mismo departamento, cosa rara, por esa época, digamos, encontró varios objetos personales y demás de mi mamá, y entre ellos tenía un diario, una serie de cartas que le estaba escribiendo a mi padre, contándole cómo pasaba el día a día, porque en ese momento mi papá estaba en el exterior haciendo otras tareas del partido y no tenía una dirección en donde enviarlas. Entre esas cartas, una de las que escribió justamente, le comentaba que estaba embarazada, ya de 2 meses, calculaba ella, y que no veía la hora que llegara para organizarse y ver cómo hacían frente a este nuevo desafío. Recordemos que ya a finales del 75 la situación había empezado a ser más complicada, estaba la persecución política ya había empezado, previa al golpe, con el accionar de la AAA, ¿no? De la Asociación Anticomunista Argentina, y muchos de los integrantes, entre los cuales justamente ellos también, habían pasado a la clandestinidad, o sea, estaban con nombres falsos y no podían, digamos, comunicar ni siquiera a los familiares los lugares y las cosas que hacían, ¿no? El tema es que en esa carta mi abuela descubre que además de buscar a su hija, tenía la posibilidad de tener un nieto. Y eso fue muy importante, digamos, porque cuando ella empezó la búsqueda, empezó a acercarse a la ronda de las madres, ya a principio del 77, se encontró con que una parte de las madres también estaban buscando a los nietos, a los hijos de sus hijos, tan sea que habían desaparecido en el momento de los operativos o sabían que estaban embarazadas. Fue así que, bueno, mi abuela empezó prácticamente desde el principio a militar en Abuelas, unos meses después de su fundación, y realmente tuvo una larga trayectoria, un gran compromiso, ¿no? Es para mí muy importante, digamos, me genera mucha ternura, ¿no? El contar una parte de la transformación de la vida de mi abuela, porque una de las cosas que me contó mi padre fue que eran totalmente conscientes, que les podía pasar algo por lo que estaban haciendo, y habían hecho un acuerdo, un pacto entre ellos, que no querían que nosotros fuésemos criados por mi abuela o la abuela de mi papá, digamos, por ninguna de las generaciones, porque había, entre otras cosas, este cambio generacional y esta forma distinta de ver la vida, en la que ellos pensaban, digamos, que los valores que ellos estaban defendiendo y por los cuales luchaban, no estaban representados en esa otra generación. Ironía de la suerte, porque justamente, si bien pasó así, digamos, yo me crié con mi padre, mi abuela cambió rotundamente lo que era su cómoda vida de mujer de clase media, y claramente se dedicó toda su vida a buscar, ¿no? y a recorrer los caminos de la verdad y la memoria. Es importante decir esto porque hay ese cambio generacional, de alguna manera yo lo veo como que mi madre no solo nos cambió a nosotros
o quiso cambiar, digamos, la generación por venir, sino que también tuvo mucha influencia sobre la generación que ellos en ese momento estaban de alguna manera criticando y con la cual querían, de alguna manera, estaban planteando un corte generacional, ¿no? Cuando yo digo que había una gran efervescencia, un gran corte, porque había una diferencia de mirada sobre una multiplicidad de cosas, desde el tema justamente de lo que era la correlación de los poderes, de las fuerzas, y también cómo se cambiaban las injusticias, ¿no? No había mucha confianza digamos, en lo que era la estructura del Estado y la posibilidad de un cambio institucional. En la Argentina, históricamente, había habido muchos golpes y cada vez que se generaba algún tipo de movimiento que parecía poder ampliar derechos, incluir más personas a la actividad y al cambio social, indefectiblemente el poder constituido intervenía rompiendo estas posibilidades. Entonces, bueno, era un desafío, digamos, que iba más allá de lo que ellos estaban mirando. O sea, no confiaban en esa institucionalidad que existía y esperaban, digamos, poder cambiar desde la concepción misma, ¿no? Bueno, estoy... el tema concreto que, bueno, que una compañera del partido se acerca a mi abuela para justamente llevarnos a nosotros con ella, para volvernos a unificar con el encuentro con mi padre, y tardó unos cuantos meses para convencer a mi abuela que era digna de esa confianza. Y quiero hablar unos minutitos de esta persona, de la que después fue la compañera de mi padre y la mamá de mi hermana menor, que nació en Italia en el año 80, porque ella también, casualmente lo estábamos hablando hace poco, ella también fue alumna del Normal 1, y justo en los mismos años, se llama Susana Fantino, ella era hija de italianos, que vivió en la Argentina hasta más o menos los 18 años, y después regresó con sus padres a la Italia de los años 60, militó un tiempo allá, pero su corazón argentino la empujó, digamos, a volver y a intentar llevar el cambio social desde esta parte del mundo. Y una de las primeras tareas que tuvo fue justamente rescatarnos a nosotros y sacarnos del país. Cuando yo le contaba que ayer, justamente, cuando hablamos por mi cumpleaños, le contaba de este encuentro, me decía que ella tenía muy buenos recuerdos también, y que justo lo que decía es que ella no, si bien coincidió en los años de estudio con mi mamá, porque ella era del 48, creo que un año más chica, nunca se la había encontrado porque estaban en dos áreas distintas. Bueno, me estuvo explicando, yo la verdad que no podía graficar bien el colegio, pero entendía que, bueno, era una historia un punto de donde se cruza mi historia de maternidades, ¿no? Decirle que le vamos a invitar en alguna oportunidad que nos cuente cómo era la escuela en esa época, que también sin duda. está buena, sí, está buenísimo. Sin duda le encantaría. Bueno, lo que resultó es que yo realmente hice mi vida en Italia, los primeros años, siempre ellos seguían la actividad militante desde el exterior, intentando alguna vez poder regresar. Inclusive estuvimos en varios lugares, inclusive en el exterior, o sea, por unos años nos fuimos a México, siguiendo la reorganización del partido en los años 80, hasta el 82. Y bueno, una vez que se termina esa experiencia militante, volvemos a establecernos en Italia, en la ciudad de Roma, donde estuve hasta los 18 años casi. Y bueno, en esta historia, digamos, yo siempre me sentí estar en una familia tipo, en el sentido que no tenía una madre, un padre, unos hermanos. Sí, siempre supe que era hijo desaparecido, siempre supe la historia de mi familia, pero en una forma casi como raconto, ¿no? O sea, los chicos muchas veces no se creen, o sea, se absorben la realidad de una manera que no se cuestionan tanto, y realmente cuando empecé o sea, para mí era una forma de
una particularidad, ¿no? Esto de tener 6 abuelas en vez que 4, o sea, 6 abuelos en vez que 4, una familia disfuncional que por ahí me hace más interesante y no mucho más, ¿no? Hasta que, bueno, en el año 85, por primera vez, volví a la Argentina, conocí el lugar, digamos, donde había crecido mi mamá y demás. Mi abuela ya era militante de abuelas, ya iba constantemente, y una de las cosas una de las primeras cosas fue quererme llevar a la institución, presentarme a la que ella llamaba a las chicas, vamos a ver a las chicas, decía, y bueno, esa primera reunión no me la voy a olvidar nunca, porque mientras ellas estaban reunidas, yo estaba buscando la imagen de mi mamá entre las fotos de las desaparecidas. En un momento agarré lo que le llaman el librito rosa, que es el libro de los casos de abuelas, y vi buscando justamente esa imagen, ¿no? La de Cristina. Y cuando la encontré, al lado de ella había una fotito con un punto interrogativo que decía chica nacida en cautiverio en febrero del 77. Y es como que por primera vez me cayó la ficha de que esa imagen, ese punto interrogativo, era mi hermano o mi hermana. Y como que, de alguna manera, me di cuenta que todo ese relato que llevaba desde muy chico, ¿no? Y de la historia de mi mamá, y qué sé yo, tenía un correlato concreto que era la búsqueda de mi abuela y la búsqueda de mi hermano, nada más y nada menos, ¿no? Después de eso, yo siempre volví a Italia con la idea de que tenía que volver a la Argentina, que indefectiblemente en algún momento iba a tener que volver a vivir. Y esto implosionó en mi adolescencia, cuando tuve 16 años, ya me había hecho un poco rebelde, y bueno, digamos que por unos meses no fui al colegio, tuve que repetir el año, y mi padre, digamos, salomónicamente, en vez de retarme o castigarme, me dijo, bueno, vos tenés que ir a pasar unos meses a la Argentina a ver qué querés hacer de tu vida. Y claro, yo fui, tuve todo el verano italiano, que acá era pleno invierno, en ese año, y realmente, bueno, tengo un par de anécdotas que fueron muy fuertes. Le voy a contar solo una cortita, que fue cuando me sumé a una marcha de secundarios que estaban protestando por un recorte, o sea, por más presupuesto. Bueno, las mismas historias siempre. Recordemos, estamos hablando de los años 90 en la Argentina, en la época de Menem y las políticas, digamos, neoliberales, y recortes a la educación, a la salud y demás. Y en ese contexto, en esa marcha secundaria, uno de los chicos que estaban ahí marchando hacen una pintada en el obelisco de Plaza de Mayo y pintan Santucho vive. Y yo creo que ahí, viste, como que siempre el relato de mi familia estuvo muy presente. Mi padre siempre me contó todo el tiempo recordando de los hermanos y demás, pero nunca me había dado cuenta que ese relato tenía un correlato en la realidad social argentina. Siempre, como yo en mi cotidianidad, mi apellido no significaba nada, no llamaba la atención, no tenía ese choque, ¿no? Entonces, cuando vi realmente esa pintada, me di cuenta que estaban hablando de mi familia, que esa persona que ellos decían, Santucho vive, era mi tío, el hermano mayor de mi papá, y bueno, que era parte del fundador, ¿no? del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, y que por lo tanto era una persona que había trascendido, digamos, la época histórica, o que de alguna manera era parte de la historia de este país y que yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, al año siguiente me vine. Aprobé todas las materias, no me podía llevar ninguna porque quería llegar lo antes posible, y así lo hice. Así que a los 17 años me vine acá en Argentina a tratar de reconstruir mi historia y recuperar mi identidad, no en el sentido biológico, sino en el sentido identitario de la palabra, ¿no? Realmente saber de dónde vengo, cuál era la pertenencia que tenía, ¿no? Y realmente me encontré con muchas cosas muy, muy importantes, algunas muy dolorosas. Reconstruir la historia de vida de mi mamá no fue fácil. No fue fácil, sobre todo porque lo que más recurría muchas veces era su derrotero, ¿no? O sea, lo que primero me enteré
fue de todo el cautiverio de mi mamá y los testimonios de la gente que la vio ella en los centros clandestinos, y solo en parte pude recuperar, digamos, esa historia de vida que por ahí sus compañeras del colegio me podrían haber transmitido, o sus amigas de toda la vida, digamos, me podían haber transmitido. Fue muy poca la gente que pude encontrar que me contara ese relato, pero sí pude leer muchos testimonios de todos los lugares donde estuvo, de las torturas, de las vejaciones que pasó, y sobre todo pude darme cuenta del hecho de que ella había sido secuestrada con un embarazo reciente. Sin embargo, no la había perdido, la había mantenido durante varios meses, hasta el último testimonio lo ve con casi 6 meses de embarazo, y después la última información, el último testimonio, ya la ve sin tener más el embarazo. O sea que yo calculo indefectiblemente debe haber tenido el bebé, porque en esa circunstancia, ya con un embarazo de tantos meses, el perderlo le hubiera, digamos, digo yo, ¿no?, causado unos problemas, digamos, de salud que no podría haber sostenido en un centro clandestino con las condiciones en las que estaba viviendo. Entonces, a partir de ahí, reafirmé claramente mi intención y mi voluntad de saber qué pasó, de saber dónde está ese hijo o hija que nació, y traté de acercarme justamente a las abuelas para aportar, para querer, digamos, seguir la búsqueda que estaba ya realizando mi abuela. Y me encontré que en ese momento mis abuelas no necesitaban gente con preguntas, sino que estaban tratando de reconstruir, estaban buscando en la sociedad. Yo yo estaba todavía en una etapa de reconstrucción de mi historia, y realmente me encontré con el primer grupo de nietos que se habían recuperado, que habían sido recuperados en temprana edad, que eran los únicos que estaban militando activamente, digamos, en la institución en esos años, pero que mi aporte en ese sentido, yo tenía todavía que encontrar mis respuestas, si no podía dar, digamos, no tenía mucho para ofrecer en ese momento, ¿no? Fue así que, bueno, seguí tratando de reconstruir mi historia, y en los años 90, en el 96, exactamente cuando se cumplían los 20 años del golpe, en el aniversario, o sea, unos meses previos, surge esta organización que agrupaba los hijos de los desaparecidos. Me acerqué ahí y entré en una etapa, digamos, muy linda para mí, muy fuerte, que claramente cambió mi forma de ver la política y la sociedad argentina, porque hasta ese momento yo era muy, ¿cómo decirlo?, muy crítico, ¿no? Pensaba que las consecuencias eran muy graves y que realmente la sociedad era muy reaccionaria, que no se podía permitir, después de los indultos que había dado Menem, que todos los represores que habían sido condenados, que se había demostrado todo lo que habían hecho, y los crímenes de lesa humanidad de los que habían sido encontrados culpables, se estén caminando por la calle, que no haya ningún tipo de repudio organizado contra eso. Y justamente desde esta agrupación de jóvenes y de alguna manera rebeldes, porque estábamos en contra de lo que era el status quo en ese momento, y la lógica de que había que dejar eso al pasado, que la construcción de la Argentina era mirar para el presente y olvidarse, o de alguna manera dar vuelta a la página, como nos decían a nosotros, en contra de esa visión, digamos, reductivista de la situación. Nos organizamos y nos dimos cuenta, por eso digo que me cambió rotundamente, nos dimos cuenta que en realidad había una multiplicidad de actores sociales, de organizaciones barriales, de grupos, de sindicatos y demás, que estaban súper dispuestos a ayudarnos y acompañarnos, y que no solo, que realmente logramos generar un cambio en la lectura, en la conciencia de los hechos, que mucha más gente empezó a preguntarse por qué esta gente estaba libre, por qué habían sido perdonados crímenes tan terribles, por qué no se podía avanzar, por ejemplo, en el esclarecimiento de tantos casos como la búsqueda de los nietos, ¿no? Que si bien desde el principio de los años 80 las abuelas lograron
que las instituciones o el gobierno democrático pusiera a su alcance las herramientas mínimas de búsqueda, que más que mínimas son muy importantes, como la formación del banco genético de datos o la conformación de la Comisión Nacional por la Identidad, que era el grupo que estaba dentro del Ministerio de Justicia, que era la que permitía que se probaran en forma, o sea, que se legalizaran los análisis, se pudieran llevar, digamos, al análisis, que inclusive, bueno, todo el gran trabajo que hizo Abuela, ¿no? A pesar de que eso existía, era de alguna manera todo muy precario, muy todavía militante, a pesar de que existían estas instituciones, pero no había ni el apoyo general de la sociedad, ni un correlato concreto. Perdonen, pasó un perro por la esquina. Ni un correlato concreto en la realidad, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. Entonces, bueno, a partir de ese momento, de los 90, yo empecé a darme cuenta de que era posible un cambio y de que de alguna manera nuestra aparición, también por lo que veían los organismos, ¿no? La reacción que tuvimos y la buena aceptación de parte de todos, que realmente era posible un cambio de pensamiento, ¿no? O por lo menos yo creo que aportamos mucho eso, y que de alguna manera era esto, era tener las ideas claras de lo que uno sentía, poderlo expresar y ser coherente con lo expresado. Entonces, de repente, el poder enfrentarnos a ciertas situaciones dejó de darnos miedo porque estábamos juntos y todos estábamos convencidos de lo que hacíamos, y de alguna manera la gente estaba esperando, o por lo menos yo así lo creía en ese momento, que surgieran este tipo de expresiones, porque fue impresionante cómo se sumaron y cómo de a poquito iban abriéndose debates que parecían cerrados, iban generándose circunstancias de encuentro y de apropiación de los espacios donde mucha gente tenía cosas para decir y que nunca había encontrado el lugar donde decirla, donde mucha gente quería hacer cosas y no encontraba el lugar donde hacerlas, y de repente fuimos súper, ¿cómo se llama?, sobredimensionados, porque nos ponían en un lugar o sea, de alguna manera catalizamos toda una energía que estaba dando vuelta y que no lograba expresarse. Claramente, yo estoy hablando de una experiencia que duró unos años para mí, pero que creo que marcó también un cambio, ¿no? Un cambio en la expectativa. No creo que haya sido casual, para nada, que cuando después del debacle del 2001 y finalmente se restablece, digamos, un Estado de derecho y llega la presidencia de Néstor Kirchner, las políticas de memoria, verdad y justicia hayan sido tan importantes, ¿no? Porque realmente creo que se pudo identificar unos valores que la sociedad latente estaba defendiendo, pero que no encontraba la forma, digamos, en donde poder construir alrededor de eso, ¿no? Bueno, siguiendo con el relato, fue alrededor de esos años que yo dejo hijos, también porque me transformo, soy padre, digamos, tengo hijos. En el 99 nace mi hija mayor, un año después mi hijo más pequeño. Yo ya, la sociedad, la Argentina entra en un estado de crisis, yo necesitaba sostener mi familia, y todo lo demás pasó en un segundo plano. Pero claramente, digamos, la idea de seguir este camino, ¿no? Y sobre todo el pensamiento, ¿no? Que la construcción de una política de Estado basada sobre la verdad, la memoria y la justicia podía cambiar lo que era la historia de la búsqueda, ¿no? Y de la reconstrucción. Recordemos que el general de la sociedad hasta ese momento pretendía olvidarse de lo que había pasado, y de repente nos dimos cuenta que todo lo que había pasado era parte de nuestra historia y que había que recordarlo y recuperarlo para no volverla a repetir, y eso fue justamente porque pudimos entrar a dar un debate público, porque la gente pudo expresarse de forma libre, no más, digamos, influenciada por esta
construcción del discurso general, y realmente siento que hubo un cambio, ¿no? Yo a veces me pregunto cuántos nietos más hubiéramos encontrado si desde el primer momento se hubiese podido llegar a hablarle de frente a la sociedad, se pudiese habido hablar a la persona que tenían dudas con la verdad en la mano, ¿no? Y sin tener que estar todo el tiempo respondiendo al sentido común impuesto en ese momento, que era retrógrado. Yo quiero pensar que de alguna manera la búsqueda, y sobre todo lo identifico en un momento concreto, cuando Estela encuentra a su nieto, Ignacio, que hay un cambio de paradigma donde realmente el sentido común deja de ser pobre gente, le están arruinando la vida, obligándolos y qué bueno es que se encuentren los nietos, ¿no? O sea, es como que de alguna manera hay un cambio de visión sobre esto, de que fue los años, ¿no?, del terrorismo de Estado, y se impone de alguna manera la necesidad de reconstruir, de saber y de poder hacer. Esperen un segundo, me estoy quedando sin batería. Silvia. Bueno, ya voy a conectarme. Bueno, si quieren hacemos una primera ronda de preguntas y después nos vamos reorganizando. Sí, alguien preguntó en el chat, Belén preguntaba y decía que te quería preguntar cómo ves hoy en el presente los programas con respecto a la identidad, porque si bien se encontraron muchos nietos, todavía faltan muchos todavía. Sí, no, realmente yo veo que se está haciendo mucho, cada vez nos emociona más el acompañamiento social. Hay mucho, hace muchos años, ¿no? Yo siempre recuerdo que los artistas, las expresiones artísticas y demás, hace muchos años que nos vienen acompañando y generaron también, pudieron aportar este cambio, pero hoy en día siento que lo más importante es cambiar el sentido común del individualismo, o sea, de la actitud de que uno no puede hacer nada o que simplemente es testigo de lo que pasa sin asumir ningún tipo de compromiso, ¿no? Yo particularmente me gusta mucho poder hablar con los jóvenes de esta generación porque siento que esto lo están rompiendo, que realmente son capaces de asumir compromisos, de dar debates, por lo menos de cara a la sociedad lo veo así, y son muy fuertes, tienen una fuerza muy grande, y creo que este es el mejor ejemplo del cambio de la época, ¿no? de los tiempos, porque hoy en día la búsqueda se da rompiendo las complicidades y animándose a hablar y acompañar, porque realmente nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene dudas, sabemos que hay mucha gente que acompaña a esa gente que tiene dudas y que de alguna manera no sabe cómo hacerlo, y que realmente uno de los problemas es que por ahí, seguramente en el contexto, en la comunidad en la que se manejan, todavía hay cosas que no se pueden decir. Y como nosotros bien sabemos, romper esas relaciones de complicidad y de silencio es el primer paso para poder después liberarse y poder realmente buscar, ¿no?, las respuestas a sus problemas. Un segundito, necesito cargar y ya le está quemando. Ahí estoy, disculpen, ¿eh? Hoy no sé por qué me siento un poco más nervioso que de costumbre. ¿Será el tema del colegio? Y eso que no estamos en el colegio. Mira, si estuviéramos ahí en vivo y en directo en el colegio. Bueno. No sé si quiere algún otro participante hacer alguna pregunta. Yo, buenas tardes. Sí, buenas. Mi nombre es Mariel. Bueno, primero agradecerte. La verdad es que el Normal es súper activo en estas cuestiones. Siempre enriquecen un montón. Así que también gracias a las profesoras por organizarlo. Te escuchaba hablar y tengo, si no me equivoco, en tu relato te fuiste a vivir muy chiquito a Italia, ¿no? Sí. Sí, yo me fui a vivir. Sí, Sí, decime.
No, completá la pregunta, así no... Me parece, no sé si es tanto una pregunta, sino una reflexión, la compartís. Más allá de las personas que la sociedad argentina te debe, como tu mamá y tu hermano, hermana, me suena loco escucharte hablar con tonada italiana. Es como que hasta incluso te han sacado lo argentino, porque digo, te criaste en otra sociedad, te tuviste que mudar un montón de países. Digo, de ahí debe venir el apodo y de haber vivido allá y qué sé yo, pero me choca incluso eso, de que ni siquiera te pudiste quedar con la argentinidad, por así decirlo, siendo argentino. Sí. No sé si lo compartís o... No, bueno, a ver, para mí es un orgullo haber estado tanto tiempo en Italia. O sea, mi identidad claramente es también esa, y por eso yo cuando me presento digo Miguel, por lo general el Tano también, soy conocido por todo el mundo como el Tano y para mí es un orgullo. O sea, realmente para mí no fue una cuestión de argentinidad versus otros, sino que bueno, esta es mi historia y la incorporo y soy orgulloso de ella, más allá de que claramente hay cosas que hubiera querido evitar, hubiera cambiado, pero que no dependieron de mí. Ahora, yo también tengo un acento muy italiano ahora, porque hace unos años estoy conviviendo con una italiana y todo el día hablamos italiano. En un momento, o sea, son etapas de la vida. Cuando yo me acuerdo, me diste pie para contar una anécdota. El primer año que yo llegué a la Argentina, el año de adaptación, digamos así, estaba viviendo en casa de mi abuela y no conocía a casi nadie, tenía 18 años recién cumplidos y sentía que la decisión que había tomado era demasiado grande, que no sabía cómo hacer. Y bueno, en ese momento, en esa historia en que, bueno, estaba todo el tiempo también aprendiendo castellano, cursando el 5º año del secundario en forma, hay mucha materia libre y demás, en un momento me llama un amigo de Italia por teléfono, los viejos teléfonos, y me acuerdo que no pude hablar italiano. Empecé a hablar y no me salía. Y como que se me cruzaron los pensamientos de las dos lenguas y dije, no puede ser, en un año ya me olvidé, decía, soy un desastre. O sea, es una contradicción que uno lleva adentro, pero que no necesariamente contradicción, sino que conviven dos aspectos de la vida de uno. Y después aprendí que en realidad todos los migrantes tienen ese cambio, ¿no? Cuando vos ves, por ejemplo, mucha gente que yo conocí se fue en el 2001 a vivir a España y demás, y vuelven y hablan un castellano neutro con acento gallego, yo me cago de risa, perdón, yo me río, pero de alguna manera me doy cuenta de que es parte de la historia de cada uno y que así tiene que ser. O sea, uno refleja en sus expresiones, en su forma de hablar y demás, la vida que vive. Entonces, está bien que así sea. Para nada siento que me hayan sacado la argentinidad. Sí siento, digamos, que mi lugar de pertenencia era y por eso volví. ¿Puedo? Sí, claro. Bueno, hola Miguel, Tano, como quieras poder llamarte. Comparto con mi compañera. Primero agradecerte por darnos este testimonio. Para nosotros como futuros docentes es muy importante. La mayoría nacimos ya en democracia y necesitamos mantener viva la llama de este recuerdo, de este testimonio, no solo para nosotros, para nuestros hijos, sino también para nuestros futuros alumnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Empezar por esto. Me anoté, soy mucho de hablar, Gisela ya se lo dije, está la profesora Cobian por ahí, ya sabe, así que me anoté rápido para que no me reten. Primero me anoté, no sé si la viste, me hizo acordar mucho cuando comentaste lo de tu abuela, me llegó mucho. No sé si has visto la película Infancia Clandestina. Hay un momento en donde se encuentra Natalia Oreiro, que es la mamá, y Vanegas, la actriz Vanegas, y hay esta discusión, ¿no? De qué estás haciendo, qué tenés a tus hijos encerrados. Y bueno, esta cosa de y que se termina en un abrazo, ¿no? Termina en un abrazo porque la mamá terminó entendiendo,
siempre resumido, porque obviamente era una película, Sí, sí, sí. se me pone la piel de gallina, pero cómo tu abuela, eso que tus papás veían, que tu abuela por ahí no iba a cambiar de opinión, frente a esas circunstancias lo pudo hacer, me hizo acordar y me hizo remontar eso. Se ve que era algo que era muy común en esa época, que no es tan ajeno. Y tres cositas, dos, plantearte de sentimientos, si me la querés contestar y si no, no, y una más bien del tema de búsqueda. Vos hablaste la primera vez que entraste a Abuelas, que bueno, buscaste la foto de tu mamá, pero a la vez, ¿qué otros sentimientos encontraste? No solamente, si fue solamente la búsqueda de tu mamá o si hubo otros sentimientos que participaron en vos. Otro sentimiento es si pudiste estar presente o lo viste, o no estar presente, pero si lo viste, el momento en que Néstor descolgó el cuadro de Videla y para vos si tuvo algún sentimiento en particular. Y por último, el tema de la difusión, de la búsqueda de nietos, si vos pensás que todavía necesitamos como sociedad, si vos decís que los artistas y que la sociedad todavía, no sé si es mucho, ya te mareé. No, no, cualquier cosa te pido que me vayas recordando. Dale, yo te voy a Una atender por a una, uno. pero sí, no hay problema. Si uno como sociedad todavía necesita un poco más de difusión para que estos nietos aparezcan. Y por último, esto no es pregunta, sumarme a las palabras de la regente de Memoria, Verdad y Justicia, de decir, son 30.000 y nunca más. Esas dos cosas. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, lo primero, yo amé la película de Infancia Clandestina, aparte lo conozco a Benjamín, que es el director, y sobre esa escena que vos decís y sobre otras tuvimos charlas, porque claramente él no solo quería expresar lo que vio, lo que sintió en su historia de vida, sino que también quería proponer los debates que nos cruzaron a todos. Y ese es uno de los debates que cruzó mucho la generación de nuestros padres, cómo hacer frente a esa situación y cómo realmente querer que los hijos que ellos tenían en esas circunstancias, que éramos nosotros, fueran hijos de ellos, de todas, o sea, cualquiera fuese lo que pasara con ellos, ¿no? O sea, como que inclusive yo tuve una discusión de ese tipo con mi padre, preguntándole para qué querían tenernos si no sabían si iban a poder cuidarnos, y él decía, nosotros apostamos a la vida, nosotros queríamos vivir una vida plena y eso incluía tener familia, tener hijos y quererlos y crearlo lo mejor posible. Claramente. De hecho, el niño más grande, que es uno de los protagonistas, también se lo plantea a su mamá, esto mismo que vos planteaste. O sea que no está muy alejado. En un momento se lo plantea también. Es justamente lo que te digo. O sea, en la película trataba de reflejar eso que eran, digamos, si querés, debates internos a los militantes y a esa generación, pero que de alguna manera nos atravesaban a todos, no era solo su historia personal. Aparte, otro pequeño comentario, Natalia Oreiro siempre me gustó, pero después de que hizo de Cristina Revolucionaria, la verdad que pasó a otro nivel. Pero bueno, no por el nombre de mi mamá, ¿no? Bueno, esa era la primer respuesta. Después lo que me preguntaste, si vas por orden así. Lo segundo era cuando eran dos cosas de sentimientos, era cuando entraste por primera vez, vos hablaste que si buscaste la foto de tu mamá, obviamente, si hubo otro sentimiento, y lo segundo, la bajada del cuadro, si hubo algo particular en vos, sí. Porque bueno, por lo menos para mí lo fue, me imagino que para vos. Está bien. Bueno, lo primero, en Abuela sí, cuando yo fui la primera vez, la verdad que era un nene, tenía 10 años y yo seguía a mi abuela, realmente no era consciente de dónde estaba, sí, del ambiente que se vivía, que era un ambiente totalmente familiar, ameno, tranquilo, más allá de la situación que ellos estaban viviendo y la lucha, la búsqueda y las intensas reuniones que todo el tiempo tenían. Era un trato totalmente familiar, era como estar en casa de un amigo, eso me lo acuerdo. Después lo pude ratificar y te lo digo
con una mano en el corazón, sin querer vender el liebre por ¿cómo no me acuerdo cómo se dice el dicho, pero yo cuando falleció mi abuela, hace 8 años, de alguna manera la volví a encontrar cada vez que voy a la casa de abuela, porque realmente es un lugar donde se vive otro tipo de construcción, digamos, militante, ¿no? Donde realmente lo más importante es cómo está el otro, el día a día de cada uno, y es una lucha que se hace en conjunto, pero desde el cuidado, desde el amor, y también porque sabemos que muchas de nuestras historias son complicadas, entonces lo mejor que podemos hacer todo el tiempo es abrazarnos y apañarnos entre nosotros. Y eso realmente es un ambiente de militancia que bueno, que a mí me genera total alegría en ir cada día más allá de la complejidad del momento, ¿no? Y lo de Néstor, te voy a ser muy sincero, yo no fui a la ESMA durante muchísimo tiempo, ese día no quise ir a la ESMA, y además creo que fui muchos años después, y pude valorar ese gesto y la emoción y la importancia de lo que representó, solo con el tiempo. En el momento yo tenía una negación, o sea, no tenía una negación, tenía una mala vibra, y las pocas veces que pasé frente a ese edificio me sentí mal, sentía que tenía unos cosquilleos y no me gustó. Entonces realmente no me costó valorar y comprender la importancia de ese gesto, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones que nos atraviesan cada uno, y realmente nosotros, yo digo la verdad, me encantaría poder decir que lloré ese día, pero no fue así. Mucho tiempo después me di cuenta de la importancia que tenía. Y tenías una pregunta más, me parece, ¿no? Sí, pero yo te estoy molestando mucho. Era nada más que era la cuestión de la difusión. En realidad no pensás que hay mucha más difusión. Sí, en realidad no, todo es importante. Tus sentimientos también son importantes, obviamente. No, claro, no. El tema, o sea, el tema de la difusión es que nosotros necesitamos, desde siempre necesitamos, y más aún ahora que las abuelas están grandes y que realmente tenemos cada vez menos tiempo para poder propiciar ese abrazo y ese encuentro, necesitamos que todos y todas estén conscientes de esta urgencia que tenemos, de que realmente nosotros, los hermanos y hermanas, inclusive todos los nietos que están acompañando esta búsqueda, están comprometidos y estamos todos conscientes de que vamos a seguir hasta encontrar al último de nuestros hermanos y hermanas. Pero hay muchos tíos, muchas abuelas, mucha gente mayor que no tiene tanto tiempo, que no puede seguir esperando, digamos, en la buena voluntad o confiar en la buena voluntad de la gente que puede ayudar, sino que lo tenemos que interpelar directamente y decirle, ojo, se están yendo, es ahora el momento. Entonces, por eso, para mí es importante poder transmitir esto, ¿no? Que toda la gente que tiene de alguna manera una duda, un conflicto con su identidad, si duda que realmente puede haber sido hijo desaparecido, este es el momento de acercarse, porque este es el momento en que realmente puede encontrarse con ese encuentro de las generaciones, de la gente un poco más grande que nosotros, que realmente después va a extrañar y puede ser un problema más en el día de mañana haber tardado tanto, ¿no? Entonces también por la necesidad de que las abuelas puedan encontrar lo antes posible sus nietos, es que damos este mensaje de urgencia, ¿no? Si tenés dudas, acércate ahora. Aparte, el tema que, bueno, también es un tema muy importante para transmitir, y sobre todo a ustedes de su generación, y es que las consecuencias del terrorismo de Estado y sobre todo de la apropiación de menores no es algo que se quedó en una generación, sino que se va tramandando de generación en generación. Así como yo tengo hijos, mi hermano y mi hermana también podría tener hijos de una edad muy parecida a ustedes, y que no tienen conciencia de cuál es su verdadera familia y cuál es la historia de su familia. Y si bien no son directamente apropiados o no es que les falta la identidad, el apellido que están usando quizás no sea el que les corresponde, y seguramente no conocen la historia de vida de su familia como deberían. Entonces, también es importante poder dar este debate de que las consecuencias se siguen reproduciendo.
es que quedaron parados en el tiempo en los años 70 y que es una historia o un raconto. Es algo que se sigue reproduciendo y que está en la responsabilidad de todos y todas poder cambiarlo y poder expresar esto, ¿no? al conjunto de la sociedad, porque si no, cuanto más lo neguemos, más tiempo vamos a tardar en resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, es también una cuestión bueno, la difusión sigue un poco esa necesidad, ¿no? De resolverlo cuanto antes por el bien de todos y todas. Creo que era todo, ¿no? Sí, ya está todo, prometo. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Yo quería preguntarte en relación a los juicios, si el caso de tu familia entró en alguna de las causas, si hubo sentencia, ese tema. Sí. Bueno, a ver, el caso de mi familia es muy amplio, o sea, de los 10 hermanos que tenía mi padre, 5 fueron desaparecidos, asesinados, muchos de sus parejas y compañeros también, y entonces, bueno, hay una multiplicidad de instancias judiciales. Lo que sí, también en el caso de mi mamá, puntualmente, que es lo que yo más seguí, más me comprometí en seguir, ella también, por el tema que tuvo un cautiverio tan largo y estuvo en distintos centros clandestinos, yo ya estuve en distintos juicios, y en particular, y esto está muy bien que me lo pregunte, porque justo esta semana, después de 8 años de elevación a juicio, empezó las audiencias por los casos del Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Infierno, y mi mamá estuvo en el Pozo de Banfield. Fue justo el martes, creo que es el día que toda la semana va a haber audiencia, y acaba de empezar. Es un juicio que seguramente va a ser muy largo, porque hay muchos testimonios y muchos casos que resolver, pero realmente es una necesidad muy, muy grande. También, otra vez volvemos a la urgencia, digamos, biológica, ¿no? Porque muchos de los represores y muchos de los responsables también se están yendo sin haber sido declarados culpables. Y esto es una grave falla histórica, si querés, que de tantos años de juicio, algunos de los responsables se mueran sin la condena que le pertenece. Yo, en relación a los juicios, tuve también, viste, como todo, son etapas. Cuando empezaron los juicios y se generaron las primeras instancias, yo me acerqué, son muy dolorosas, pero al mismo tiempo muy necesarias, quizás, para entender realmente, ¿no? la profundidad, la gravedad de lo que pasó. Pero yo siempre decía, no hay margen, digamos, no hay margen para una justicia plena, porque esta gente ya, ¿cuánto puede llegar a estar presa? Si realmente hizo esto hace 40 años y por más que le den cadena perpetua, va a cumplir unos pocos años y ya, no hay justicia. Yo no puedo pensar que con esto me quedo tranquilo, pero esa fue la primera impresión de un joven, digamos, que quería llevarse todo por delante. Ahora, en perspectiva, me doy cuenta que la validez y el valor histórico de estos juicios es algo que no pasó en ninguna parte del mundo, y que hoy en día se sigan juzgando y sigue habiendo. Ya tenemos, el otro día estaba leyendo, se llegó a los 1000 genocidas presos, al número total de 1000 genocidas condenados. Claramente no son los responsables de todos los 30.000 desaparecidos, pero sí es un gran aporte a la memoria histórica de este país que se hayan condenado a 1000 personas. Entonces, por más que sean, digamos, insuficientes en la reparación personal de un familiar, socialmente son ultra importantes, recontra necesarios, y tienen una validez histórica que no se hizo en ninguna otra parte del mundo. Inclusive ahora en el juicio al Pozo de Banfield se están también, ¿cómo se llama?, condenando crímenes sexuales, toda una serie de connotaciones que son nuevas y que representan, o sea, digamos, son nuevas en la connotación de la causa, ¿no?, que se le hace de los crímenes que realizaron, pero que tienen una validez histórica que son increíbles. O sea,
realmente esas personas cuando hacían esos abusos pensaban que nunca nadie le iba a decir nada, y que hoy en día se los esté juzgando y se los esté diciendo a todo el mundo lo que hicieron, es algo que tenemos que poner en valor y tenemos que realmente sentirnos orgullosos, ¿no? De que la sociedad argentina acompañó y pudo llegar, digamos, a esta instancia, porque también es mérito de Néstor, que abrió, digamos, la posibilidad de hacer los juicios, pero de todo lo que acompañamos ese proceso, que siempre lo pedimos, y lo que lo sostuvieron hasta este momento, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta o comentario? Parece que no. Nadie más. Pueden preguntar cualquier cosa, inclusive de Néstor, parece que arranqué nervioso, medio no sé qué, No. pero no, estoy abierto a cualquier tipo de pregunta, realmente no sientan, no se inhiban, por favor. No, los dejaste mudos a todas, mudos y mudas. Bueno, yo ¿eso es bueno? ¿Es un mérito? Pregunto yo algo más y después vamos igual dando un cierre. En relación a esto que vos decías, de que, bueno, a lo mejor no tuviste tanta oportunidad de contactarte con compañeras y demás de tu mamá, me quedó también esa parte de bueno, si pudiste, o las pocas que pudiste, ¿no? Hablar con alguna. Si aparece esto del normal en alguna, si hay alguna compañera del normal, si sabes algo de su época del secundario, o bueno, después poder pensar juntos cómo buscarlas y reconstruir un poco esa época, porque bueno, los listados los tenemos, habría que empezar a buscarlas, pero si tenés así alguna noticia de ella en el secundario, más allá de estas notas que tenemos acá, y dice que en segundo año estuvo en el cuadro de honor. Así que se ve que era muy bueno. Sí, mira, yo te comento un par de... Había una muestra itinerante que se hacía sobre los perfiles de los distintos desaparecidos, y mi abuela había aportado para la muestra, digamos, de mi mamá algunas cosas. Una era la foto del bautismo, otro no sé qué, y había unos boletines de calificaciones, porque evidentemente era su orgullo lo buena alumna que era. Pero no, yo lamentablemente no me pude relacionar con ninguna de las compañeras del colegio, sí, de una amiga de toda la vida, de la infancia, de ella, pero que justamente conocía a las amigas del colegio porque evidentemente tenían salidas juntas y demás, pero nunca directamente con una de ellas. Así que cuando vos me dijiste que había recuperado los legajos, dije que yo, ¿cómo nunca se me ocurrió ir a pedirlos? La verdad, porque bueno, tenía los boletines de mi abuela, pero con eso tenemos, mira, en primer año dice, primer año el promedio 8.41, segundo año 8.14, tercer año 7.99, cuarto año 7.87 y quinto 8.04. Así que, y dice el segundo año, dice, segundo terminó con el cuadro de honor. Así que sí, después cuando estemos en el profesorado te buscamos unas copias mejores. Estas son unas fotocopias media, pero bueno, aunque sea te hacemos llegar estas. Pero bueno, más adelante sí, podemos... Lo más importante es lo que vos me decías, poder en todo caso llegar a identificar a alguna de sus compañeras o que fuese más cercano o amiga para poder tener algunos relatos. A mí realmente lo que, si bien tuve muchos relatos muy lindos o que me hablaban de ella de una manera muy cálida, la situación en la que la vieron y en la que estaba realmente era muy lamentable, entonces nunca pude terminar de hacerme una imagen feliz de mi madre, ¿no? Y realmente quizás yo ahora estoy en un momento, justamente por el comienzo de los juicios, en el que me estoy planteando ir a declarar y que de alguna manera tengo que completar o terminar de pasar en limpio todo el proceso de reconstrucción de su vida y de su militancia, y que son momentos muy difíciles a veces, porque uno tiene que pasar por muchos momentos oscuros, pero de alguna manera también necesario, ¿no? Porque uno tiene que de algún momento de su vida cerrar esta reconstrucción
construcción de esta búsqueda de poder, digamos, reconciliarse con esa imagen, ¿no? que uno quiere tener. Así que por ahí te buscaré más pronto que tarde para ver si completo, retomo la investigación, para buscar una búsqueda política, a ver si lo organizamos, pero los nombres los podemos. Ahora está más difícil porque no estamos yendo al profesorado, pero bueno, podemos ver cómo conseguirlos para colaborar. Y un poco también esta sería otra pregunta, ¿no? ¿Cómo desde nuestro lugar podríamos colaborar en toda esta reconstrucción, en la búsqueda de los nietos y en la reconstrucción en general, ¿no? Si se te ocurre a vos o incluso a los demás que están participando, esto, ¿no? Más allá de la transmisión, que esto que estamos haciendo en este momento, sin duda, si hay alguna otra cosa en que podamos colaborar con las abuelas, con ustedes, si se te ocurre algo que nos quieras decir. No, mira, yo simplemente quiero decir que, bueno, hace unos años, hace 5 años más o menos, antes del gobierno de Macri, yo pensé que la sociedad argentina había llegado a un nivel de aceptación o de elaboración de lo sucedido y un nivel de conciencia que realmente me permitía imaginar a las abuelas empezando a descansar, pasar los últimos años de su vida siendo homenajeadas y reconocidas por lo que hicieron y que realmente nosotros pudiésemos llevar adelante la parte más, digamos, problemática o trabajosa de la búsqueda y ella realmente poder estar tranquilas, finalmente pasando, ¿no? este testimonio. Y realmente me di cuenta que no es así, que la batalla cultural que tenemos todavía es muy grande, que el negacionismo es más fuerte de lo que pensaba y que realmente necesitamos que todos y todas las que pensamos de cierta manera, logremos dar esa batalla cultural, logremos imponer una visión de la vida que sea luminosa y, como dicen las abuelas, con amor se pueden lograr cambios y realmente en el momento en que nos gana el odio, nos gana el rencor, como los momentos en los que toda la verdad se cambia, se transfigura, ¿no? Pasa a ser un quizás y uno siente que la gente con la que habla todo el tiempo te está desconfiando de lo que vos decís porque hay otras construcciones de verdades diferentes que no están basadas en nada más que el querer sembrar esta duda, ¿no? Bueno, no quiero aparecer, o sea, decirlo muy complicado porque en realidad es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? O sea, necesitamos que todo lo que vemos, las cosas de cierta manera, podamos dar estos debates y estas discusiones y cuando escuchamos funcionarios negar los 30.000, decirnos qué pasó que un secretario de Derechos Humanos está negando que hubo 30.000 desaparecidos. O sea, acá hay algo que no va y planteárnoslo como una cuestión, si querés, de necesidad propia, ¿no? De ser coherente con lo que uno cree y por eso empecé la discusión diciendo, ¿no? Que yo admiro esta juventud que es capaz de poner el cuerpo a sus convicciones. Yo que estuve como observador, como oyente en todas las manifestaciones por el derecho al aborto libre y gratuito y realmente me impresionaba esa energía y esa fuerza, de esa convicción que realmente va de la coherencia, ¿no? Que yo reconozco en lo que era la militancia de mi madre, ¿no? Pensar de alguna manera, ser coherente con lo que pienso y llevarlo hasta las últimas consecuencias, que es poniendo el cuerpo en la circunstancia que sea. Yo me acuerdo de esa tormenta terrible, ese día de frío y la marea humana sin moverse, y digo, Dios mío, piel de gallina, ¿no? Es así. Igual quisiera comentar algo. Más allá de la lucha, que es muy real lo que decís, la lucha cultural que todavía necesitamos como sociedad, también hay que tener en cuenta que los medios juegan un papel súper importante, súper pesado, y que muchas veces se transgiversa esa verdad por motivos, obviamente, que van más allá de querer decir la verdad o de querer realzar la imagen de abuelas, de nietos, porque cuando van contra todos. Nosotros como docentes sabemos que cuando van contra todo, Sí.
Pero digo, eso también es como sumamente importante, porque hay muchas personas que por ahí o no lo vivieron o no los interpelan y como que creen solamente lo que leen y escuchan. Entonces es como que sí, hay que hacer como más ruido y más peso en este tipo de cosas, porque es lo que pasó, es la verdad y lo que tenemos que seguir fomentando para poder llegar. Recién cuando decías, hay que darle un cierre a esto, y yo pensaba en las abuelas y decir, realmente debe ser agotador estar tantos años peleando y luchando por lo mismo y seguir dando vueltas en círculo, y que depende el gobierno que esté, es más o menos la prioridad que le dan a una deuda que tenemos como sociedad, que tenemos con abuelas, que tenemos con los nietos. Así que es súper, súper admirable el seguir buscando respuestas por todos lados. Y bueno, y Sí, con respecto a eso que decías, de la lucha de ahora de la juventud, con el concreto caso del aborto, bueno, creo que muchas de las personas que están en esa lucha y que pelean con tanto énfasis por conseguir eso, es esto de criarnos en el hecho de que no avasallen nuestros derechos, en el que no tenemos derechos y queremos hacerlos respetar, entonces vamos plantados con lo que sabemos que merecemos. Pero bueno, también es lo que nos interpela como sociedad por algo que pasó. Sí, sí, no, y aparte yo, o sea, bueno, justo sobre, tenía tanta cosa para decir, ¿no? Sobre las abuelas, por ejemplo, y yo que de alguna manera estoy comprometido en seguir la lucha hasta encontrar al último de mis hermanos, aclaro que no quiero buscar toda mi vida, o sea, hay mucho del discurso, digamos, oficial o de alguna manera que dice, bueno, cuando se quiso instalar que los derechos humanos son un curro y que en realidad somos gente que a mí me encantaría poder encontrarlo todos en un año y poder dedicarme a otra cosa, pero de lo más sincero lo digo, ¿no? No hay ninguna especulación en eso, pero claro, digamos, el que razona en una manera, digamos, oportunista siempre está buscando en el oportunismo en el otro, ¿no? Es una cuestión de ver reflejado los pensamientos, ¿qué haría yo en una situación así, donde claramente no estamos compartiendo los mismos valores desde el punto cero? Ahora, el tema de los medios de comunicación son un debate mucho más grande, digamos, porque también hay otra forma de comunicación, hay otra forma de interactuar. Los mismos medios que no son, aunque sean pocos, no son hegemónicos, digamos, tampoco hacen una buena información, también manejan una lógica de la información que es construir, y yo creo que la información es dar, contar lo que pasa, no tratar de especular sobre eso, ¿no? Y por otro lado, todo lo que tenemos en las redes y la forma que es quizá una forma más genuina, una forma de construcción más horizontal, es muy reductivista. O sea, hoy en día se escuchan las primeras 3 frases, se leen los primeros 5 renglones y después vemos, ¿no? Y entonces es mucho más difícil la construcción de la realidad así fragmentada. Entonces yo claramente creo que estos espacios de intercambio, estos espacios donde nos podemos escuchar, o en este caso yo estoy hablando, ustedes me están escuchando, pero donde hay una comunicación más fluida y más real, digamos, son lo que hay que alimentar de alguna manera para poder hacer contracultura, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, claramente es todo un desafío, implica mucha dedicación, mucho esfuerzo, y bueno, es real, ¿no? Que esto es mucho más difícil construir que romper, ¿no? Y lamentablemente la opinión pública está expuesta a una fuerza demoledora de conciencia y de valores terrible todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser consciente de que no es una lucha de pares, pero que la verdad y la justicia y lo que nosotros realmente reconocemos como los valores que nos guían son los que valen y son los que realmente de alguna manera nos vamos construyendo nosotros como personas de bien y son los que queremos expresar para toda la sociedad, ¿no? Que deseamos el bien para todos, en base a esto, ¿no?
construir sobre valores concretos y expresándonos de una forma sincera, sin mentirnos, sin decir cosas. O sea, sería muy fácil que yo le diga lo que ustedes quieren escuchar y otro vaya a otro lugar y diga lo que el otro quiere escuchar, cuando en realidad la construcción se basa sobre la sinceridad y la búsqueda de valores comunes. Cuando se encuentran esos valores se puede construir. Bueno, antes de, si alguien quiere decir algo más, por supuesto avise, y si no, antes Sí, de adulto, ¿no? de hacer el Perdón, cierre, le paso a Fernanda en nombre del rectorado. Sí, estaba re oscuro, pero no me animaba. No, es que lo tengo chiquitito arriba, no me vi. Cuando me di cuenta Sí, que pero no me el animaba. cuadradito estaba oscuro para todos, dije, un fantasma está hablando. Disculpe, me di cuenta tarde. No hay problema. Igual se escuchaba, lo importante era el relato. No, aprovechar como para pasar el aviso de que hace poquito dimos a la luz el blog del proyecto del proyecto Memoria, en donde, bueno, estos, entre otros, los legajos, por ejemplo, de Cristina Navajas están ahí en el blog, pero bueno, además de Cristina, hay otras 18 por ahora, 18 compañeras más que fueron al normal y están desaparecidas, y encontramos también 2 trabajadoras, que eso no sabíamos, y por eso al inicio de la charla hablábamos de las baldosas que están en la puerta del normal, que se hicieron como distintas tandas porque fueron apareciendo nuevos nombres. Entonces, bueno, donde está el nombre de Cristina fue una de las primeras, pero después hubo varias, y ahora, bueno, cuando podamos volver al profesorado tendremos que hacer otras, porque este último tiempo encontramos otra estudiante y encontramos 2 trabajadoras. Así que, bueno, que puedan meterse los que tengan ganas a chusmear el blog, que es memorianelnormal1.wordpress.com, y dejar comentarios o aportar material. Y bueno, y le paso a Fernanda, si anda por ahí, como para hacer el cierre, excepto que alguien quiera decir algo más. Y bueno, y mil gracias, y sigamos en contacto y veamos si podemos localizar compañeras que sirvan para Claro que nosotros quedamos en contacto después por privado. Sí, pues, después te busco, digo. Sí. ¿Está Fernanda por ahí? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Miguel, primero agradecerte muchísimo esta presentación. La verdad que a mí me emociona doblemente porque soy exalumna del Normal 1, así que estuve en las mismas aulas que tu mamá. Yo sigo mucho con Gise el proyecto que está llevando adelante de Memoria del Normal. Juntas estuvimos leyendo actas, libros, y para mí fue realmente piel de gallina leer eso por haber vivido esa época. Yo estuve después, digamos, en los fines de la dictadura, en el Normal. Tengo recuerdos ambivalentes de cómo era la escuela, pero sí me parece importante, y rescato algo de lo que dijeron las chicas por acá. Yo creo que la identidad es aluvional. Vos sos argentino y sos tano, y el Normal 1 tiene exalumnas como tu mamá, que dejó la vida por su idea, y otras personas que tal vez fueron quienes entregaron a algunas de nuestras alumnas, compañeras desaparecidas. Entonces, creo que la memoria se construye con todo, y me parece importantísimo sostener la memoria, porque es lo que nos va, como vos dijiste, a hacer evitar repetir esas historias. Me parece que tantas chicas, estudiantes de nuestro profesorado estén presentes acá es importante para que esta memoria no se pierda, no se detenga. Y me comprometo también como exalumna a buscar. Tenemos también un grupo de exalumnas del colegio que organiza, viste, esos actos de promoción cuando cumplen tantos años, a que busquen en el año de egresadas de tu mamá y que veamos a quiénes podemos contactar. Me comprometo que por Gisela recibas esa información también. Te agradezco muchísimo, y bueno, ojalá que cuando se pueda volver a la vida en vivo podamos recibirte en el Normal. Muchas gracias por esta charla, realmente. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias
todos los mensajes y los agradecimientos y cuenten con que nos volvamos, que nos vamos a volver a ver, ¿eh? Yo me voy a encargar que ni bien termine la pandemia de acercarme al colegio y poder recuperar lo que tengan para ofrecerme de mi madre. Realmente muy agradecido. Bueno, nos despedimos entonces, ahí todos van poniendo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Seguimos en contacto, bueno. Gracias a todas, a todos por estar. Y bueno, como dijeron antes, memoria, verdad, justicia, son 30.000 y nunca más. Me parece que todas las palabras que fueron diciendo están buenas para cerrar con eso. Ahí mandan muchos. Muchas gracias. Sí, Miguel, te quería agradecer, creo que todas nos gustaría hablar, pero la verdad que es muy emocionante, pero bueno, muchas gracias en serio por la charla. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, chao entonces, hasta luego a todos, todas. Ciao. Ciao, gracias. Amore, bellissimo. Ha iniziato male, no? No, non è iniziato male, è iniziato un po' agitato, però non è male niente quello che hai detto. Era